La mañana del 5 de mayo de 1862, amaneció con un cielo plomizo sobre la ciudad de Puebla. Las tropas francesas avanzaban con la confianza de quien se sabe superior en armamento y experiencia militar. Sin embargo, lo que encontraron en aquellas tierras mexicanas fue una resistencia inesperada que cambiaría el curso de la historia. Pero esta batalla, tan celebrada en el imaginario colectivo, esconde una paradoja que pocos conocen y que merece ser contada con toda su complejidad. Cuando hablamos de mexicanos y españoles luchando juntos, nos referimos a un momento histórico donde las identidades nacionales aún estaban en proceso de consolidación. México había logrado su independencia apenas 4 décadas atrás, y muchos de los que se consideraban mexicanos tenían sangre española corriendo por sus venas. Las familias criollas, los mestizos y los indígenas compartían un territorio, pero no necesariamente una visión común de lo que significaba ser mexicano. La intervención francesa en México fue el resultado de una compleja red de deudas internacionales y ambiciones imperiales. Benito Juárez había suspendido el pago de la deuda externa, lo que provocó la ira de Francia, España e Inglaterra. Estas potencias europeas decidieron intervenir militarmente para cobrar lo que consideraban les pertenecía. España envió tropas que desembarcaron en Veracruz junto con los franceses y los británicos, formando una alianza que parecía invencible. Lo irónico es que muchos mexicanos de origen español se encontraron defendiendo su nueva patria contra las fuerzas de su antigua metrópoli. Estos hombres habían nacido en México o llevaban décadas viviendo allí, considerándose mexicanos antes que españoles. Sus lealtades ya no estaban con la corona española, sino con la república que habían ayudado a construir. Esta transformación de identidad era reciente y frágil, pero lo suficientemente fuerte como para hacerlos empuñar armas contra quienes compartían su herencia cultural. El general Ignacio Zaragoza, quien lideró la defensa de Puebla, era hijo de padres que habían migrado desde España. Su familia representaba perfectamente esa transición entre dos mundos, entre dos lealtades, entre dos concepciones de pertenencia. Zaragoza no luchaba por España, ni contra España. Exactamente, luchaba por México, por una idea de nación que apenas comenzaba a tomar forma en el corazón de quienes habitaban ese territorio. Entre las filas mexicanas había veteranos de las guerras de independencia, que habían luchado contra España décadas atrás. Ahora combatían junto a los hijos y nietos de aquellos españoles contra los que habían peleado. Esta mezcla de generaciones y orígenes creaba una tensión constante, pero también una extraña hermandad forjada en el campo de batalla. Los viejos rencores se mezclaban con nuevas lealtades en un crisol de identidad nacional. La batalla de Puebla no debería haber existido, porque la intervención francesa respondía a pretextos económicos que ocultaban verdaderas ambiciones imperiales. Napoleón III soñaba con establecer un imperio en América que contrarrestara el poder creciente de Estados Unidos. La deuda externa era solo una excusa para invadir un país soberano y imponer un gobierno títere. Los mexicanos lo sabían, y por eso resistieron con una fiereza que sorprendió a los invasores. Dentro del ejército mexicano también había españoles peninsulares que habían decidido quedarse en México después de la independencia. Estos hombres habían hecho de México su hogar, y no estaban dispuestos a ver cómo otra potencia europea colonizaba su tierra adoptiva. Su presencia en las trincheras, junto a indígenas zapotecos y mestizos pobres, creaba una imagen que desafiaba todas las narrativas simples sobre invasores y defensores. Los soldados franceses no entendían la complejidad de lo que enfrentaban. Para ellos, los mexicanos eran un ejército desorganizado de un país joven que sería fácil de someter. No comprendían que estaban luchando contra algo más poderoso que un ejército regular. Estaban luchando contra una idea emergente de nación, contra el deseo de autodeterminación de un pueblo que apenas comenzaba a reconocerse como tal. La ironía más profunda
era que España había retirado sus tropas de la intervención tripartita antes de la batalla de Puebla. Los españoles que lucharon ese día lo hicieron como mexicanos, no como representantes de la corona española. España había comprendido que la aventura francesa era una trampa imperialista y decidió no participar en ella. Pero los españoles en México ya no respondían a Madrid, respondían a su propia conciencia y a su compromiso con su nueva patria. Esta batalla nunca debió existir, porque representaba la imposición de voluntades extranjeras sobre un pueblo que luchaba por definirse a sí mismo. Francia quería instalar a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, ignorando completamente la voluntad del pueblo mexicano. Era un anacronismo imperial, en una época donde las repúblicas americanas buscaban consolidar su independencia y su soberanía. Los conservadores mexicanos apoyaban la intervención francesa, porque veían en ella una oportunidad de restaurar un orden que consideraban perdido. Estos conservadores, muchos de ellos de origen español o criollo, preferían un imperio europeo que una república liberal. Su traición a la causa nacional dividía aún más un país que apenas comenzaba a unirse. Ellos también lucharon en Puebla, pero del lado francés, creando el absurdo de mexicanos, matando mexicanos por lealtades a potencias extranjeras. La victoria mexicana en Puebla fue momentánea, pero simbólicamente poderosa. Demostró que un ejército mal equipado pero motivado por la defensa de su tierra podía derrotar a la supuesta mejor fuerza militar del mundo. Esa victoria inspiró a otros pueblos latinoamericanos y envió un mensaje claro a las potencias europeas sobre los límites de su influencia en el continente americano. Sin embargo, la batalla de Puebla no detuvo la intervención francesa. Maximiliano fue instalado como emperador y gobernaría México durante 3 años antes de ser ejecutado. La resistencia republicana continuó en el norte del país, bajo el liderazgo de Juárez. Pero la guerra se prolongó causando miles de muertes y devastación económica. Todo por una aventura imperial que nunca tuvo legitimidad ni apoyo popular. Los españoles mexicanos que lucharon en Puebla sabían que defendían algo más que un territorio. Defendían el derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismos, a elegir su propio destino sin interferencia extranjera. Esta idea era revolucionaria en una época donde las monarquías europeas aún consideraban América como su patio trasero. Estos hombres de origen español se habían convertido en revolucionarios republicanos, sin haber renunciado completamente a su herencia cultural. La batalla tampoco debió existir, porque España y México habían comenzado a reconstruir sus relaciones después de décadas de conflicto. El comercio entre ambos países crecía y muchas familias españolas seguían migrando a México, buscando oportunidades. La intervención francesa amenazaba con destruir ese frágil acercamiento y reavivar viejos odios que apenas comenzaban a sanar. En las trincheras de Puebla, los soldados mexicanos hablaban español con acentos de todas las regiones del país. Algunos hablaban náhuatl u otras lenguas indígenas. Esta diversidad lingüística y cultural era tanto una fortaleza como una debilidad. La fortaleza venía de la multiplicidad de experiencias y conocimientos. La debilidad venía de la falta de una identidad nacional plenamente consolidada que los uniera más allá del enemigo común. Los oficiales franceses menospreciaron a sus oponentes basándose en prejuicios raciales y culturales. Veían a los mexicanos como inferiores, incapaces de organizarse militarmente o de resistir a una fuerza europea moderna. Este racismo los cegó ante la realidad de lo que enfrentaban. No vieron la determinación en los ojos de hombres que luchaban por su hogar, por sus familias, por un futuro que ellos mismos estaban construyendo. La participación de españoles en el bando mexicano no fue propagandizada porque complicaba la narrativa nacionalista que el gobierno de Juárez intentaba construir. Era más fácil hablar de mexicanos contra franceses que explicar la compleja realidad de identidades híbridas y lealtades divididas. La historia oficial prefirió simplificar un evento
que era profundamente complejo y matizado. Después de la batalla, muchos de estos soldados españoles mexicanos fueron olvidados por la historiografía oficial. Sus nombres no aparecen en los monumentos, sus historias no se enseñan en las escuelas. Sin embargo, sus descendientes siguen viviendo en México, orgullosos de un pasado que mezcla dos mundos en uno solo. Ellos son la prueba viviente de que las identidades nacionales son construcciones complejas y en constante evolución. La batalla de Puebla simboliza la resistencia contra el imperialismo, pero también revela las contradicciones de un país en formación. México en 1862 era un mosaico de grupos étnicos, clases sociales e ideologías políticas que apenas comenzaban a encontrar un terreno común. La invasión francesa aceleró ese proceso de construcción nacional al darles un enemigo común contra el cual unirse. Los españoles que lucharon como mexicanos ese día tomaron una decisión que definiría el resto de sus vidas y las de sus descendientes. Eligieron una patria sobre otra, un futuro sobre un pasado, una identidad emergente sobre una herencia ancestral. Esa elección no fue fácil, ni obvia. Muchos de ellos tenían familia en España, mantenían contacto con su tierra natal, hablaban con nostalgia de sus pueblos de origen. Pero cuando llegó el momento de empuñar las armas, no dudaron en defender México. Esta batalla nunca debió existir, porque fue el resultado de cálculos políticos, cínicos y ambiciones imperiales desmedidas. Napoleón III buscaba gloria militar y expansión territorial para consolidar su débil posición en Francia. Usó a México como peón en un juego geopolítico más amplio que incluía la guerra civil estadounidense y las rivalidades europeas. Miles de personas murieron por estas ambiciones, ajenas a sus propias necesidades y deseos. La victoria en Puebla ha sido mitificada hasta el punto de distorsionar lo que realmente sucedió ese día. No fue una victoria definitiva, ni cambió fundamentalmente el curso de la guerra. Los franceses se reagruparon, recibieron refuerzos y eventualmente tomaron la Ciudad de México. Pero la batalla adquirió un significado simbólico que trascendió su importancia militar. Se convirtió en un momento fundacional de la identidad nacional mexicana, en una prueba de que México podía resistir a las grandes potencias. Los españoles mexicanos que participaron en la batalla entendían que estaban escribiendo historia. Sabían que sus acciones tendrían consecuencias para las futuras generaciones. Algunos de ellos escribieron cartas a sus familias, explicando por qué luchaban, por qué habían elegido México sobre España. Estas cartas revelan la angustia de hombres divididos entre dos lealtades, pero también la claridad moral de quienes defienden lo que consideran justo. La intervención francesa terminó en 1867 con la ejecución de Maximiliano y la restauración de la República. Juárez regresó triunfante a la Ciudad de México y comenzó la tarea de reconstruir un país devastado por años de guerra. Los españoles mexicanos que habían luchado contra la intervención esperaban ser reconocidos por su sacrificio, pero muchos encontraron que su origen español seguía siendo visto con sospecha por algunos sectores de la sociedad mexicana. Esta batalla, que nunca debió existir, terminó forjando una identidad más inclusiva de lo que muchos imaginaban. Demostró que ser mexicano no dependía del origen étnico, sino de la elección y el compromiso. Los españoles que lucharon en Puebla se ganaron el derecho de llamarse mexicanos, no por su nacimiento, sino por sus acciones. Esta lección sobre la naturaleza construida de las identidades nacionales sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. La memoria de aquella batalla continúa viva en México, celebrada cada 5 de mayo como un día de orgullo nacional, pero pocos conocen la historia completa, la complejidad de quienes realmente lucharon ese día y por qué. La narrativa simplificada de mexicanos contra franceses oculta las verdaderas lecciones sobre identidad, lealtad y la construcción de naciones que emergieron de ese conflicto. Los descendientes de aquellos españoles mexicanos ahora son simplemente
mexicanos. Las generaciones han borrado las distinciones que una vez parecían tan importantes, pero la historia de sus ancestros, luchando por México contra fuerzas europeas, merece ser recordada y celebrada. Ellos son parte integral de la historia de resistencia y construcción nacional que define a México.